Muy buenos días, mi nombre es Erlin Pérez. En este video vamos a estar hablando acerca de la introducción a la termodinámica y el proceso de producción de hidrógeno verde, su energía, trabajo y eficiencia. Como primer punto tenemos lo que es los fundamentos del hidrógeno verde. Los fundamentos del hidrógeno verde se basan en la producción, almacenamiento y el uso de hidrógeno verde como vector energético limpio, generado mediante electrólisis, del cual utilizamos energías renovables, lo que es la solar, eólica, hidráulica. Este proceso permite separar el hidrógeno del oxígeno sin emitir dióxido de carbono, contribuyendo hacia la descarbonización del sistema energético, además su versatilidad para convertirse en una alternativa para el transporte, la industria de generación eléctrica y favoreciendo la transición hacia la economía sostenible. ¿Qué es el hidrógeno verde? Bueno, el hidrógeno verde es un tipo de hidrógeno producido a partir de fuentes de energía renovables, como habíamos mencionado, como la eólica, como la hidráulica, como la solar. Bueno, mediante un proceso llamado electrólisis del agua. Eso significa que se utiliza la electricidad renovable para descomponer moléculas de agua en oxígeno e hidrógeno, lo que los convierte en una fuente de energía limpia y sostenible. ¿Qué diferencias hay del hidrógeno verde de otros hidrógenos como el gris, como el azul? Bueno, el hidrógeno es un vector energético que puede producirse de diferentes formas y su clasificación depende del origen de la energía utilizada y del impacto ambiental del proceso. El hidrógeno verde se produce mediante electrólisis de agua, empleando electricidad proveniente de fuentes renovables como la solar y la eólica, que lo hemos mencionado. Este método no genera emisiones de dióxido de carbono. Ojo, no genera emisiones de dióxido de carbono, por lo que se considera una opción más limpia y sostenible en comparación a la otra producción de hidrógeno como el azul, como el gris. Por otro lado, el hidrógeno gris se obtiene a partir de combustibles fósiles, principalmente como el gas natural, a través de un proceso reformado con vapor, que durante la reacción libera una gran cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera, lo que lo convierte en una alternativa más contaminante. En cambio, el hidrógeno azul también se produce a partir del gas natural, pero incluye una etapa adicional en que el dióxido de carbono generado se captura y se almacena mediante la tecnología de se captura y se almacena mediante tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. O sea, se utilizan medios métodos durante su producción, lo cual cuando se generan el dióxido de carbono, son capturados y almacenados, lo que la hace igual. O sea, este tipo de hidrógeno también es contaminante, pero tiene un proceso de capturación de lo que se produce para evitar que la contaminación sea expuesta al medio ambiente. Bueno, en resumen, el hidrógeno verde representa la opción más sostenible al no generar emisiones. El azul constituye una alternativa intermedia hacia la descarbonización, y el gris continúa siendo un método más utilizado, pero también el más contaminante. Las aplicaciones actuales y potenciales del hidrógeno en el sector energético. Bueno, el hidrógeno se ha consolidado como uno de los elementos clave en la transición hacia un sistema energético más limpio y sostenible. En la actualidad, su aplicación en el sector energético se orienta principalmente hacia tres áreas, lo que es la generación de energía, la movilidad y la industria. La generación eléctrica, el hidrógeno se utiliza
en pilas de combustibles, como se convierte la energía química en electricidad, sin producir emisiones contaminantes, solo vapor de agua. Estas pilas son empleadas de sistemas de respaldo energético, redes aisladas y proyectos de almacenamiento, permitiendo aprovechar el exceso de producción solar o eólica para generar hidrógeno, y luego puede convertirse en electricidad cuando la demanda lo requiere. En el ámbito de movilidad, el hidrógeno alimenta vehículos eléctricos de celdas y combustibles. Bueno, yo creo que ya estamos viendo lo que es los equipos que trabajan con celdas de combustible. Ya vemos, lo estamos viendo en buses, lo estamos viendo en automóviles, trenes y camiones, ofreciendo una mayor autonomía y tiempo de recarga más corto que las baterías convencionales. Países como Japón, Alemania, Corea del Sur ya cuentan con flotas de transportes impulsadas por hidrógeno. En la industria se utiliza como materia prima la producción de acero, amoníaco, metanol y otros productos químicos, sustituyendo el hidrógeno gris y reduciendo las emisiones de carbono en procesos de alta demanda energética. A futuro, el hidrógeno tiene un enorme potencial como vector energético global, capaz de almacenar y transportar energía renovable a larga distancia, equilibrar redes eléctricas, descarbonizar sectores difíciles de electrificar. Su integración en la matriz energética podría transformar la manera en la que se produce, almacena y se consume la energía, avanzando hacia la economía más baja en carbono. Haciendo un breve recuento de la historia del uso del hidrógeno. Bueno, durante la investigación pude investigar que del uso del hidrógeno tiene una larga trayectoria que se remonta desde el siglo XVIII. En 1766, el científico Henry Cavendish descubrió el hidrógeno como un gas inflamable al que denominó aire inflamable. Años más tarde, Anthony Lavoisier lo nombró hidrógeno, ¿qué significa? Que es el producto del agua, y al observar que su combustión generaba vapor de agua, lo denominó de esa manera, al observar que la combustión generaba un vapor de agua. Durante el siglo XIX, el hidrógeno comenzó a emplearse en globos aerostáticos dirigibles, gracias a su ligereza. Con el avance de la química industrial en el siglo XX, se convirtió en un componente esencial para la producción de amoníacos mediante el proceso de Haber-Bosch, fundamental para la fabricación de fertilizantes. Y en la segunda mitad del siglo XX, el hidrógeno ganó importancia en el campo de la energía y investigación espacial, al ser utilizado como un combustible en los cohetes del programa de apoyo de la NASA. En las últimas décadas, el interés por el hidrógeno ha resurgido con fuerza debido a su potencial como fuente de energía limpia, cabe aclarar. Hoy en día se investiga y se aplican tecnologías de movilidad sostenible, generación eléctrica y almacenamiento de energía, especialmente en su forma de hidrógeno verde, que se produce a partir de energías renovables sin emitir dióxido de carbono. Aclaremos un poco entonces lo que es el concepto de la energía. La energía es la capacidad que tiene un cuerpo o sistema para realizar un trabajo o producir un cambio en su entorno. Se manifiesta de diversas formas y puede transformarse de un tipo a otro, pero no se crea ni se destruye, según el principio de la conservación de energía. Tenemos tipos de energía involucrados en el proceso, tipos de energía involucrados en el proceso. En el proceso de producción,
y el uso del hidrógeno verde, se invierten principalmente tres tipos de energía. Tenemos la energía eléctrica, la energía química, la energía térmica. Haciendo una aclaración sobre cada una de ellas, pues podemos decir que la energía eléctrica es la que se utiliza en la electrólisis del agua. Es el proceso mediante el cual una corriente eléctrica separa las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno. Esta electricidad debe provenir de fuentes renovables como la solar o la eólica para que el hidrógeno se considere verde. En cuanto a la energía química, el hidrógeno producido almacena la energía química en los enlaces de sus moléculas. Esta energía puede liberarse nuevamente cuando el hidrógeno se combina con el oxígeno en una pila de combustible o generando electricidad y agua como el único residuo. Y la energía térmica, pues que durante el proceso de la producción, el almacenamiento y la conversión del hidrógeno se genera o se requiere intercambios de calor, por ejemplo, en sistemas de combustión o en la compresión de un gas. Bueno, hay muchos ejemplos de lo que es la compresión de un gas que ya estamos viviendo muchos principios como es en los sistemas de refrigeración, cuando un gas es comprimido y hace un cambio de estado, en fin. La energía térmica juega un papel importante para mantener la eficiencia del proceso. Bueno, en conjunto estas tres formas de energía demuestran cómo el hidrógeno actúa como un vector energético capaz de almacenar y transportar energía limpia de manera eficiente y sostenible. La relación de la energía y el trabajo. Bueno, haciendo relaciones a estos dos términos, podemos decir que la energía y el trabajo están estrechamente relacionados, ya que el trabajo es una manifestación de la energía en acción. En física se define como el trabajo como la cantidad de energía que se transfiere o se transforma cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo y lo desplaza en la dirección de dicha fuerza. En otras palabras, el trabajo es el proceso mediante el cual la energía cambia de un sistema a otro. Por ejemplo, cuando un motor utiliza energía química de combustibles para mover un vehículo, todos sabemos pues, que se usa el combustible, genera una combustión dentro del motor, esto mueve unos engranes y se produce lo que es el movimiento. Está transformando esa energía en trabajo mecánico. En el contexto del hidrógeno verde y la energía en general, la relación entre la energía y el trabajo es fundamental, pues la energía eléctrica o química del hidrógeno pueden convertirse en trabajo útil, como un movimiento de un vehículo o la generación de electricidad. Pues de esta forma de trabajo implica una transferencia o transformación de la energía. Vamos a explicar entonces lo que es conceptualmente el proceso de la separación del agua mediante la energía eléctrica. Bueno, este proceso en el que la separación del agua en hidrógeno y oxígeno es mediante energía eléctrica se conoce como la electrólisis, que ya lo habíamos mencionado al principio. La electrólisis del agua es un proceso electroquímico en el cual se utiliza corriente eléctrica para descomponer moléculas de agua en sus dos elementos. El procedimiento se realiza en un dispositivo llamado electrolizador, que contiene pues dos electrones, un ánodo que es el polo positivo, también tenemos un cátodo que es el polo negativo, y sumergidos en una solución conductora o electrolito. Cuando se aplica una corriente eléctrica ocurre la reacción. Entonces, a partir de esa reacción, lo que podemos obtener es que el cátodo, la parte negativa, en el agua gana electrones y se forma el hidrógeno gaseoso. Y en el ánodo, la parte positiva, que es el agua pierde electrones y libera oxígeno gaseoso. La energía eléctrica suministrada rompe
los enlaces químicos del agua transformándose en energía química almacenada en el hidrógeno producido. Posteriormente, ese hidrógeno puede ser utilizado como combustible limpio en pilas de combustibles o procesos industriales, liberando nuevamente energías y produciendo únicamente agua como residuo. En resumen, el electrólisis del agua convierte energía eléctrica renovable en hidrógeno verde, un portador de energía sostenible y sin emisiones contaminantes. Bueno, una breve introducción a las fuentes renovables solar y eólica. Las fuentes de energía renovables son aquellas que provienen de recursos naturales capaces de generarse de manera continua. Obviamente ya sabemos como la solar, que es una fuente de energía inagotable. Lo que las convierte en alternativas sostenibles frente a combustibles fósiles. Entre los más importantes se destacan la energía solar, la energía eólica, ambas fundamentales para la producción del hidrógeno verde. La energía solar se aprovecha en la radiación del sol para generar electricidad mediante paneles fotovoltaicos. Pues ya muchos estamos viendo lo que es la generación de electricidad mediante los paneles, que ya ahora lo podemos encontrar en la mayoría de las industrias, inclusive en zonas residenciales, que ven ustedes los paneles ya en los techos generando energía por medio de la fuente de energía solar. Es una fuente limpia, inagotable y accesible en la mayoría de las regiones del planeta. Por su parte, la energía eólica se obtiene con el movimiento del viento, que esta es otra de las energías renovables de las que estamos hablando, que impulsan las turbinas eólicas para producir electricidad. Su aprovechamiento depende de la velocidad y la constancia del viento, por lo que suele instalarse en zonas abiertas y costeras, donde pega mucha corriente de brisa, mucho viento, para aprovechar entonces lo que es el movimiento y generar que se haga el movimiento de las turbinas para así generar lo que es electricidad. Ambas fuentes renovables son esenciales para la transición energética global, ya que permiten generar electricidad sin emisiones de dióxido de carbono y sirven como base de la producción del hidrógeno verde, contribuyendo al futuro energético más sostenible. ¿Por qué se prefiere usar energía renovable para producir hidrógeno verde? Bueno, hablemos un poco de eso acá. Dice que las energías renovables se prefieren para producir hidrógeno verde porque permiten obtener este gas de manera limpia. Cuando se refieren de manera limpia, se refieren pues a que no producen dióxido de carbono, que es lo que se está buscando durante este proceso. Sostenible y sin emisiones contaminantes. Como les decía, el proceso de electrólisis del agua requiere electricidad para separar el hidrógeno y del oxígeno, y cuando esa electricidad proviene de fuentes renovables como la solar o la eólica, no se libera dióxido de carbono. Si se utiliza la electricidad generada como combustibles fósiles, el proceso deja de ser ambientalmente beneficioso, ya que se generan emisiones directas de gases de efecto invernadero, por lo que las energías renovables aseguran que el hidrógeno obtenido sea verdaderamente verde. Además, el uso de fuentes renovables aprovecha recursos naturales inagotables, como la luz solar, como el viento. Reduce la dependencia de combustibles fósiles y contribuye a la descarbonización del sistema energético mundial. De esta manera, el hidrógeno verde se convierte en un vector energético sostenible, capaz de almacenar y transportar la energía renovable, equilibrando la oferta y la demanda energética en distintos sectores. Bueno, creo que con esto concluimos en definición lo que es la introducción a la termodinámica del proceso de producción de hidrógeno verde, su energía, trabajo
y pues la eficiencia, que es lo que de pronto más que nada estamos buscando, la manera de producir hidrógeno sin necesidad de producir dióxido de carbono para que esto no afecte lo que es el medio ambiente. Esto es todo. Muchas gracias.